Friedman Studio Top Radio está cada vez más cerca de ti. Ya nos puedes escuchar y ver en nuevas plataformas. Para escuchar nuestra señal por radio digital, busca y baja nuestra app FS Top Radio para Android en la Play Store o para iOS en la App Store. También búscanos como Friedman Studio Top Radio en la página web y app Radios. Para ver las transmisiones de nuestros programas en vivo, síguenos por Facebook Live en nuestra página oficial de Facebook, o si lo prefieres, acompáñanos por la señal visual de YouTube Live, entrando y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. En ambas plataformas nos encuentras como Friedman Studio Top Radio. Además, ya puedes escucharnos en formato podcast a través de la plataforma auditiva Spotify y también en Apple Podcast. Más formas de escucharnos, más formas de vernos y ser la radio que te magnetiza para traer a tu vida todo lo bueno. Somos Friedman Studio Top Radio, la radio que se escucha y se ve. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Juan 5:24. Estás a punto de escuchar un espacio diferente, donde la palabra de Dios y las enseñanzas de Jesús nos guiarán a un mundo mejor. La Roca Cuernavaca y Friedman Studio Top Radio presentan Palabras de Vida. Comenzamos. Muy buenos días, es para mí un gusto estar aquí compartiendo en este espacio y meditando en la palabra de Dios. Antes de iniciar con este tema que va a ser adoradores en espíritu y verdad, me gustaría orar. Amado Padre, muchas gracias por este día, gracias por tus misericordias, Padre, como dice tu palabra, que tus misericordias se renuevan cada mañana. Te pido, Señor, que nos abres y ponemos este tiempo en tus manos, que nos ayudes a ser esos adoradores en espíritu y en verdad que tú quieres, Padre. Muchas gracias, todo esto en el nombre de Jesús, amén. Pues bien, el día de hoy vamos a meditar en el tema adoradores en espíritu y en verdad. Y bueno, antes de empezar quisiera comentarles mi época universitaria, cuando yo escuché este tema, adoradores en espíritu y verdad, y lo analicé, porque tal vez lo había leído muchas veces, pero tal vez nunca lo había analizado a profundidad. Me vinieron muchas preguntas, ¿no? Es algo que Jesús dijo, y Él dijo, necesitamos adoradores en espíritu y en verdad. Y una de las primeras preguntas que me surgió es, tal vez pueda haber muchos tipos de adoradores, o por qué con estas características, y qué significaba en verdad ser un adorador en espíritu, y qué significaba ser un adorador en verdad, y qué es adoración. Entonces, por eso el día de hoy, pues, quiero compartirles sobre este tema. Y básicamente este tema se centra en Juan 4, 7, capítulo 7, versículo 23 al 24, que voy a leer a continuación. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca, que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y quisiera ponerlos un poquito en contexto de esta parte que acabo de leer, de estos dos versículos, del contexto bíblico. Estos versículos forman parte de la conversación que Jesús tiene con la mujer samaritana. Si ustedes recuerdan, Jesús pasa por Samaria y tiene un encuentro con la mujer samaritana y le pide agua, y ella le dice, ¿por qué me pides agua a mí si soy samaritana y tú siendo judío? Y empiezan a conversar entre muchas cosas, y llegan a un punto donde la mujer le dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se adora. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Y bueno, ya posteriormente Jesús le dice
que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y verdad. Pero quisiera ponerlos en este contexto para empezar. Bueno, Jesús siempre rompe paradigmas, y el que Jesús estuviera en Samaria y estuviera platicando con una mujer samaritana, pues era algo, no iba a ser algo muy común. ¿Por qué? Porque los judíos y los samaritanos no tenían una buena relación, había diferencias entre ellos. De hecho, pues los samaritanos, los judíos consideraban a los samaritanos como un pueblo hereje, y había muchas diferencias, pero una de las diferencias que tenían es que los judíos creían que el único lugar legítimo para adorar era el templo en Jerusalén, eso basado en Deuteronomio 12, 5 y 6. Mientras que los samaritanos creían que el lugar correcto era el monte Gerizim, y está basada en la interpretación de la Torá, donde en este monte se llevaron a cabo varios acontecimientos. Entonces, esta era algo que entre los dos no concordaban, dónde era importante o cuál era el lugar correcto para adorar a Dios, basados en un lugar. Y pues nuestro Señor siempre llega, rompe paradigmas, rompe todo, y rompe esta controversia. Y con esto que Jesús dijo, Él revela una verdadera adoración, pues no depende de un lugar geográfico. O sea, más que el lugar geográfico, más que sea en este monte o que sea en el templo, lo que necesitan es adoradores en espíritu y verdad. Pero también Él dice, la hora viene, ¿no? Recordemos que anteriormente solo tenían acceso al lugar santísimo los sacerdotes, pero cuando nuestro Señor viene, nuestro Señor muere, y el templo se abre, nos permite este libre acceso directo con el Padre, ¿no? Entonces ya tenemos ese libre acceso directo con el Padre. Si nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios ya está acceso, y ya no es un lugar donde yo pueda rendir una oración, sino ahora lo que Jesús nos dice es adoradores en espíritu y en verdad. Y bueno, ahorita estamos hablando mucho de adoración, y quisiera decirles qué es la adoración. Y la adoración proviene del griego proskuneo, que significa postrarse, inclinarse en reverencia o rendir homenaje. Pero particularmente en este contexto bíblico, la adoración es más que un acto externo, es una actitud interna de la reverencia, la sumisión y el amor hacia Dios. Entonces, ya que nos queda claro un poquito qué es adoración, lo vuelvo a repetir, actitud interna de reverencia, sumisión y amor hacia Dios. Eso es lo que es adoración. Ahora, ¿qué significa adorar en espíritu? Porque vemos que Jesús dice adorador en espíritu. ¿Qué significa adorar en espíritu? Y bueno, adorar en espíritu pues no es definitivamente algo que tenga que ver con cosas externas o rituales externos, sino con algo interior, algo de lo profundo de nuestro ser, algo desde nuestro espíritu. Una adoración que fluye desde lo más profundo de nuestro ser, y que además algo muy importante es que debe ser guiada por el Espíritu Santo. Una adoración sincera, una adoración desde lo más profundo de nuestro corazón, y que va a fluir, y que el Espíritu Santo sin duda es el que nos debe de guiar. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Filipenses 3:3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aquí en Filipenses 3:3 nos enseña que la verdadera adoración no depende de rituales externos, sino del Espíritu Santo de nosotros. Recordemos que anteriormente el pueblo judío pues tenían que hacer muchas cosas. Y aquí ya está diciendo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, el ser un adorador en espíritu sí tiene que ver mucho con nuestro espíritu, tiene que ver mucho con esta guía del Espíritu Santo, y obviamente con que la carne, nosotros tenemos una naturaleza carnal, eso tiene que pues morir, tenemos que morir a la carne, ¿no? Por su parte, en Romanos 8:25 nos dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Adorar en espíritu
implica depender totalmente del Espíritu Santo. Tal vez nosotros, como les mencioné anteriormente, pues tenemos una naturaleza carnal y en nuestras propias fuerzas nosotros nunca vamos a poder cambiar o vamos a poder dejar cosas. Sin embargo, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, cuando nosotros entregamos totalmente nuestra vida, cuando Él viene a nuestra vida y es el Señor, el Rey de nuestra vida, nuestro Señor, y nosotros meditamos en su palabra, tenemos esta relación ya directa con Él de estar orando, el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a ayudar, y a pesar de que aquí sabemos que nuestra debilidad, Él nos ayuda en nuestra debilidad y Él nos ayuda Él clama por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? Y también algo muy importante es que la adoración verdadera proviene de un corazón regenerado por el Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en Juan 3:6. En Juan 3:6 nos dice, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Si ustedes recuerdan este pasaje en la Escritura, es cuando Nicodemo le dice a Jesús, ¿y cómo puedo nacer de nuevo siendo viejo? Porque Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, pero ¿cómo puedo nacer de nuevo siendo viejo? Y Jesús le responde con esto, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Entonces, este es un proceso. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y buscamos hacer su voluntad, su palabra, estamos nosotros teniendo un cambio en nuestra vida, muriendo a nuestra naturaleza humana, y de esta manera nosotros podemos regenerar, ¿no? Entonces, cuando tú quieres adorar a Dios, sin duda, sí es importante tener un corazón regenerado, tener empezar a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces esto es muy importante. La vida de un adorador es guiada continuamente por el Espíritu, pero también en Galatas 5:22 nos dice que el fruto del Espíritu tiene características, ¿no? En Galatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, cuando nosotros vivimos por el Espíritu, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, que esto es meditando en la palabra, vuelvo a repetir, orando, nosotros vamos a dar un fruto. ¿Y ese fruto cuál es? Nos lo dice Galatas 5:22, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, ¿no? Son características que nos muestran que estamos viviendo una vida en el Espíritu, y que nosotros pudiéramos analizar, ¿no? Si dentro de de estos puntos nosotros cuáles tenemos. Y es que sí es impresionante cuando Jesús llega a tu vida y la transforma y tú empiezas a vivir en el Espíritu, cosas que antes te molestaban, cosas que antes te irritaban, cosas que antes hacías, cambian y no te esfuerzas porque Él mismo te está transformando, Él mismo te está... estás haciendo su voluntad, y es algo realmente impresionante. Entonces uno empieza ya a tener paciencia, empieza ya a tener benignidad, a tener misericordia. Tal vez lo teníamos, pero aquí es como que automático, ¿no? Entonces sí, es muy importante vivir en el Espíritu y checar el fruto, ¿no? Un verdadero adorador tiene un espíritu humilde y rendido a Dios, ¿no? En Salmos 51:17 nos dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, ¿no? Este Salmo 51 los pongo un poquito en contexto. Lo escribió David después, él cometió adulterio con Betsabé y mandó a matar a su esposo. Después fue confrontado por el profeta Natán y él tuvo una oración de arrepentimiento. En este Salmo 51 nos habla de sacrificios, de espíritu quebrantado. Y dice que los sacrificios a Dios es el espíritu quebrantado. Entonces yo, analizando, para Dios tener un espíritu quebrantado es un sacrificio, es una forma en cómo lo
lo puedo adorar. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa un espíritu quebrantado? Y bueno, un espíritu quebrantado es reconocer nuestra condición pecadora y depender totalmente de Dios, ¿no? Nosotros al reconocer que somos pecadores, estamos dándole a Él o reconociendo nuestra condición y pidiéndole que Él tome el control, ¿no? Siempre cuando una persona reconoce sus pecados, cuando una persona reconoce su condición, reconoce que humanamente nosotros pues no somos nada de la creación, él es nuestro creador y reconocemos esta necesidad de nuestro creador, ¿no? Y un espíritu quebrantado es esto, reconocer nuestra condición pecadora y depender totalmente de Dios. También hay otra parte en este salmo que dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. ¿Qué significa contrito? Significa, bueno, profundamente arrepentido. Humillado, reconocer nuestra necesidad de Dios y someternos a Él. Y dice que Dios no nos rechaza. Quien se acerca a Dios con un corazón sincero y dispuesto a cambiar, Dios nunca va a rechazar. Cuando Él ve nuestro arrepentimiento sincero, cuando Él ve que en verdad estamos dispuestos, que ya no queremos estar repitiendo las mismas cosas. Y yo te invito a ti en este momento que si tú piensas que Dios te rechaza porque a veces hemos cometido cosas que a Él no le agradan, pero aquí dice que si tú te arrepientes de corazón y decirles nuestra necesidad, decirle lo que sentimos, decirle cómo estamos y que queremos que aún eso que podamos pensar que es muy complicado, Él nos puede ayudar, Él nos puede perdonar y Él siempre está con los brazos abiertos para nosotros, ¿no? Y bueno, todos estos puntos que acabamos de ver nos hablan un poco de qué es ser un adorador en espíritu. Y un ejemplo que estaba buscando yo un ejemplo que les voy a compartir de esta parte, es el ejemplo de Pablo y Silas, y lo pueden ver en Hechos 16, del 25 al 26. Y los voy a leer. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando al carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, tú y tu casa. Y en este contexto, bueno, este versículo está en el contexto de que Pablo y Silas habían sido golpeados y encarcelados. Pero a pesar de que habían sido golpeados, habían sido encarcelados, estaban adorando a Dios, estaban confiando en Dios. A veces yo antes pensaba tal vez que la adoración era cantar canciones suavecitas. La alabanza es muy importante, el cantar, el expresar a través de la música. Es también abona la adoración, pero como hemos estado viendo, la adoración es esta parte de rendirte, ¿no? Es esta parte de depender de Dios, es esta parte de que con tu vida, con tus acciones, tú adoras a Dios, que tu vida sea un olor fragante a Dios, que tu vida sea un perfume fragante, que tu vida sea un sacrificio puro a Dios, ¿no? Y aquí vemos cómo Pablo y Silas, a pesar de lo que habían vivido, ellos, el cantar representa un acto de gozo, representa un acto de felicidad, representa un acto de que están seguros de en quién creen. Y a pesar de, y se vio el poder de Dios, tanto así que fueron abiertas las puertas después del terremoto y todo esto, pero ellos aún así pues no se escaparon. Pero ¿qué fue lo que pasó con el carcelero, no? Que simplemente al ver el acto de Pablo y Silas, no necesitó más para creer en Jesús y para decir qué necesito para ser salvo, ¿no? Una vida ejemplo, un ejemplo de vivir en el Espíritu. Como les decía, el vivir en el Espíritu puede tener actitudes que a lo mejor en este mundo las personas no tendrían y que pueden llegar a impactar diferentes vidas, ¿no? Aquí Pablo y Silas, a pesar de todo, no se escaparon y eso implicó que el carcelero decidiera aceptar a Cristo. Entonces, este es uno de los ejemplos.
Entonces, como conclusión de qué es vivir en el Espíritu, no se trata solo de rituales o lugares físicos, sino de una relación personal con Dios en lo más profundo de nuestro ser, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe. Eso sería respecto a qué es adorar en el Espíritu. Y lo vuelvo a repetir. Adorar en el Espíritu no se trata de rituales o lugares físicos, sino de una relación personal con Dios en lo profundo de nuestro ser, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe. Ahora vamos a ver la otra parte, porque Jesús dijo adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adoradores en verdad? Adoradores en verdad no es como que en nuestras propias ideas, ¿no? Significa adorar a Dios conforme a su palabra, no en lo que nosotros pensamos, en lo que yo pienso, en lo que yo digo. Implica conocer quién es Dios y adorarlo según su carácter revelado en la Escritura. Si nosotros nos vamos a Juan 17:17, nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y aquí nos dice, ¿qué es la verdad? Bueno, Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero tu palabra, la palabra de Dios también es la verdad, la palabra de Dios es la verdad. Y esta parte de santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, forma parte de la oración que Jesús hizo antes de que fuera arrestado. En Juan 17 él está orando al Padre por sus discípulos y les dice esto. Una verdadera adoración se va a fundamentar siempre en la palabra de Dios. Nosotros a través de la palabra somos instruidos, fortalecidos y transformados. La verdad de Dios nos purifica y nos guía. Como yo les decía, no basta con decir, Señor, si te acepto como Señor, mi Salvador, y ven y guía mi vida. Si tú no vas a estar meditando en la palabra de Dios, si no estamos orando, si no estamos comunicándonos, cuando tú tienes amistades, te comunicas, sabes lo que es porque los conoces. Y a través de la palabra de Dios podemos conocer a nuestro Señor. A través de su palabra nosotros podemos entender lo que a Él le agrada, podemos entender sus promesas, podemos entender todo, porque la palabra de Dios es el mejor manual para ser padre, para ser hermano, para amar a tu prójimo, para ser trabajador, para tantas cosas es la palabra de Dios, ¿no? Y la adoración verdadera se nutre en la enseñanza y la sabiduría de la palabra. Lo podemos ver en Colosenses 3:16, donde dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y empieza Colosenses 3:16 con esto, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Si nosotros no vamos a las Escrituras, si nosotros no meditamos en ella, pues nuestra relación con Dios no va a ser una relación que dé fruto. Es importante conocer lo que Dios nos dice, meditando, orando, asistiendo a estudios bíblicos, asistiendo a la iglesia, pero tu relación con Dios tenemos que cultivarla, que estar buscando y meditando siempre. En 2 de Timoteo 3:16-17 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A mí este es uno de mis versículos, puedo decir favoritos, porque realmente toda la palabra de Dios es de mucha bendición. Pero aquí nos dice todo, la palabra de Dios que te enseña, te redarguye, te corrige y te instruye en justicia. Y dice, para que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, nos está diciendo, es importante meditar en las Escrituras. Es importante estar en las Escrituras día a día, porque toda la palabra de Dios tiene todos esos beneficios para nosotros, ¿no? Y pues la adoración tiene que estar alineada a la enseñanza bíblica. Aquí vemos que la palabra, pues, sin duda es importante, ¿no? Y también en Isaías 29:13 nos dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Se me hace muy fuerte esta parte. Se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Es lo que les decía,
la adoración no depende de hacer cosas externas, la adoración viene desde el fondo de nuestro corazón. No basta con recitar, incluso oraciones, hacer cosas externas, hay que buscar a nuestro Dios con un corazón comprometido, y siempre estar comprometido con todo nuestro ser y sobre todo pues alineados a la palabra, ¿no? Vemos en 1 de Samuel 15:22, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. La verdadera oración no solo es cantar o hacer sacrificios, sino obedecer la voluntad de Dios. Y esta parte, o sea, a mí me sorprende esto que está en este libro de Samuel, porque ustedes saben que que anteriormente, pues, esta parte de hacer los sacrificios, de llevarlos al templo, ofrecer estas ofrendas a Dios, pues era parte de su ley. Pero aquí llega y dice, o sea, se hace esta pregunta: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a su palabra? Y dice, ciertamente, o sea, ni tan siquiera son iguales. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carnero. Entonces se me hace algo muy confrontante esto, ¿no? A veces podemos tener muchas acciones o pensamos que haciendo ciertas cosas podemos estar adorando a Dios, pero es más obedecerlo, es algo interior. Lo demás son consecuencias de que nosotros estamos bajo la palabra. Dice en la Biblia que aún nuestras buenas obras fueron predestinadas. Entonces, tu adoración, lo más importante es que tu vida sea ese olor fragante, ¿no? Que Dios disfrute, que Dios se deleite en tu vida con tus actos, con cómo tú te comportas, con cómo tú eres, y como te he dicho a lo largo y lo voy a seguir diciendo a lo largo de este estudio, no se basa en lo que yo pienso, en lo que yo quiero, no se basa en lo que yo puedo hacer, porque eso sería imposible. Se basa en lo que su palabra dice, y sobre todo que el Espíritu Santo viene y nos guía, ¿no? Y bueno, los fariseos, por ejemplo, un ejemplo de que no era una nación, los fariseos adoraban con rituales, pero Jesús, bueno, en Mateo 15:8-9 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, ¿no? Entonces, cuando tú meditas en la palabra, tú vas a entender, y con ayuda del Espíritu Santo, cuál es la voluntad de Dios. Y en la Biblia nos dice siempre que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nuestra vida. Y a veces podemos entrar en legalismos, en cosas, en juzgar, pero meditando en la palabra, leyendo, teniendo esta relación con Dios, nosotros el Espíritu Santo nos va a guiar, ¿no? Y pues qué fuerte sería para los fariseos, o sea, esta parte de que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando eran hombres que sabían la palabra, que sabían la ley, pero es lo que les comentaba. Jesús dijo en espíritu y en verdad, ¿no? O sea, puede haber personas que pueden saber mucho o tal vez leer la palabra, pero no se les hace carne en su corazón. Necesitamos ser adorables en espíritu y en verdad, y el Espíritu nos guía. Y el fruto, y vivir en el Espíritu, como lo leímos anteriormente, nos va a permitir dar ese fruto. Entonces, esta parte, sin duda, pues ha sido muy confrontadora, ¿no? Ahora, características de un verdadero adorador. Ya lo he mencionado, pero los voy a resumir un poquito en este tercer punto de esta transmisión. ¿Qué características tiene un verdadero adorador? Primero, vive en comunión con Dios. Nosotros podemos ver en el Salmo 24, del 3 al 4, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Entonces, un verdadero adorador mantiene su pureza y vida en busca de la presencia de Dios continuamente. Siempre está tratando de buscar esta comunión con Dios, ¿no? Es muy importante mantenernos en comunión con Dios. Va a haber momentos donde podamos equivocarnos, pero saber y decir: Señor, discúlpame. O sea, Dios nunca rechaza un corazón constricto y humillado.
En Juan 15:4 vemos, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de Juan 15:4, ahí dice, permaneced en mí. No nomás conóceme, no nomás me escuchaste, no, permanece en mí. Porque si no permanecemos con nuestro Señor, pues no, así como la vid dice aquí no puede llevar fruto, pues tampoco nosotros, ¿no? Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. La adoración verdadera fluye de una constante relación con Dios, no solo es un acto ocasional. Toda nuestra vida, los 7 días de la semana, tenemos que estar siempre meditando en la palabra. Yo voy a adorar a la iglesia tal vez los domingos o cuando voy al culto, y entre la semana pues no veo mi Biblia, no oro, va a ser complicado poder tener una vida, ser un adorador en espíritu y en verdad, y sobre todo tener esta relación con Dios, si solo lo hacemos por ocasiones, ¿no? Si solo pensamos que por ir el domingo o por ir a algo ya cumplimos, ¿no? Hay que, ahorita he estado diciendo versículo por versículo y ha sido, para mí fue muy enriquecedor de estar buscando estos versículos que yo tal vez alguna vez los había leído, pero ya ahorita enfocarlos, este tema temprano, fue también para mí muy confrontador. Otra característica de un adorador es que tiene un corazón rendido a Dios, y lo podemos ver en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces aquí lo que les mencionaba, o sea, a veces también nuestra vida representa un acto de adoración, y también todo, ¿no? Aquí como dice, presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿no? Recordamos también que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, entonces nuestro cuerpo pues representa algo que pues tenemos que mantenerlo de manera que pueda ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y esto es vuestro culto racional. El Salmo 51, 16, 17 dice, porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciado. Dios no busca rituales vacíos, sino corazones humildes y rendidos a Él, y anteriormente ya lo habíamos mencionado, ¿no? Un verdadero adorador ama a Dios por completo, no a medias. En Mateo 22, 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿no? O sea, es importante aquí, no dijo, pues tal es cuando lo sientas, o con un cuarto, o con la mitad de tu corazón, no, con todo, ¿no? Entonces un verdadero adorador es completo, no a medias, siempre con la disposición de amarlo con todo. Y esto de amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, pues no es que sea porque nuestro Señor sea un Dios egoísta y quiere que estemos, no, es porque a nosotros pues nos conviene amar a Dios, porque cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, Él es el fundamento de tu vida, ¿no? Dependiendo del contexto en el que estás, tus prioridades, pero siempre Dios tiene que ser el fundamento, porque cuando Él es el fundamento de tu vida, tu matrimonio, si estás casado, va a estar bien. Tu relación con tus hijos va a estar bien. En tu trabajo te vas a desempeñar con valores, conforme a la voluntad de Dios, con tu prójimo. Vas a ser ejemplo, y tu vida puede ser ese olor fragante, que muchas personas te vean y quieran eso que tú tienes, y quieran conocer ese Dios que tú tienes. Entonces, siempre el amar a Dios con todas nuestras fuerzas nos conviene, y sobre todo es importante, porque el saber que cuando tú le das a Dios ese lugar, en verdad que a veces puedes tener circunstancias, no significa que ya no van a venir circunstancias complicadas, ¿no? Estamos en un mundo caído donde sigue habiendo situaciones, enfermedades, diferentes cosas, pero saber que está Dios contigo, saber que Él te fortalece, saber que Él es tu esperanza, créeme que aún en situaciones complicadas uno
siente esa paz, ¿no? Un verdadero adorador no depende de circunstancias externas para adorar. Vemos en Habacuc 3, 17 y 18, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. La adoración no depende de lo que tenemos o no tenemos, es una decisión de confiar en Dios, y es lo que anteriormente les estaba comentando. A veces tal vez se nos va a hacer fácil adorar a Dios cuando todo está bien, ¿no? Pero cuando viene una enfermedad, cuando pierdes a un ser querido, cuando te quedas sin trabajo, cuando alguien te hace daño, o sea, ahí pues ya no, pero ahí es cuando tú te sientes esta paz, ¿no? O puede ser, a veces puede ser que a veces en estos momentos es cuando volteas a verlo, ¿no? Pero no depende de la circunstancia, la verdadera adoración es algo que siempre tiene que estar en nosotros y que al contrario, aún en estas circunstancias, sentir ese cobijo, ese abrazo, esa cobertura de nuestro Dios, pues nos hace sentir esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Vemos en Job 1, 20, 21. Entonces José levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza y se postró en tierra, y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aún en la pérdida, en el dolor, un verdadero adorador reconoce la soberanía de Dios. Y a veces es un tema complicado, pero es algo muy confrontador, y sin embargo es algo muy real. En Hechos 16, 25, 26, pero a medianoche, bueno, aquí esta parte de Pablo y Silas, que ya lo mencioné anteriormente, y ahora vamos a Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Un verdadero adorador mantiene una actitud de gratitud y gozo en todo momento. Siempre hay que estar orando, siempre hay que agradecer. Dice la palabra de Dios, no te preocupes por nada, más ora por todo, ¿no? Y son cosas que cuando tú vas puliendo, cuando tú vas afinando esta parte de tu relación con Dios, donde lo buscas, donde lo tomas en cuenta para tus decisiones, donde conforme a la palabra tú ya sabes si es correcto o no correcto, cuando ya pides conforme a su voluntad, es impresionante cómo después, si lo dejas de hacer, como que me faltó, ¿no? Como siempre hay que agradecer a Dios, el simple hecho de levantarnos, el simple hecho de tener un plato de comer, el hecho de tener pues sol, la lluvia, el oxígeno, todo lo que tenemos es por su gloria. Todo lo que tenemos, tener un momento más con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hijos, el tener un trabajo, tener todo. Hay que ser agradecidos, hay que dar gracias a Dios, hay que tener esta gratitud en todo momento. Y bueno, como habíamos visto siempre, pues es bueno está el fruto del Espíritu, ¿no? Y nuestra adoración tiene que transformar nuestra vida, ¿no? La adoración genuina nos hace cada vez más semejantes a Cristo. Segunda de Corintios 3:18 vemos, por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, ¿no? Vemos en Isaías 6, 1 a 8. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías, bueno, aquí esta parte nos habla de que Isaías experimentó un encuentro con Dios en adoración y fue transformado. Un verdadero adorador se va pareciendo más a Cristo totalmente, como en Romanos 8:28, porque a los que antes conoció también los predestinó para que todos fueran hechos conforme a su imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿no? Y en Salmo 96:9, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, temer delante de Él toda la tierra. La adoración auténtica nos lleva a buscar santidad y reverencia a Dios, ¿no?
Sabemos que Dios es un Dios santo y no tolera el pecado, ¿no? A través del sacrificio de Cristo, pues nuestros pecados fueron redimidos. Pero siempre sabemos que nuestra vida sea un olor fragante a nuestro Padre, ¿no? Siempre tratar de permanecer, de transformándonos con las características de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ¿cómo ser un adorador? ¿Cómo podríamos tratar de, ya lo he mencionado, de ser este adorador en espíritu y verdad? Pues primero, ya casi para concluir, pues buscar una relación con Dios, ¿no? ¿Qué significa eso? Lo he mencionado, estar orando, meditando en la palabra, asistiendo a estudios bíblicos, a la iglesia. Esto pues sin duda es muy importante. La adoración en espíritu nace de una conexión continua con Dios. No es algo que se limita solo a la música, a las ceremonias o a los rituales, sino que se expresa en cada aspecto de nuestra vida. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice orar sin cesar, ¿no? La oración constante es clave siempre en nuestra relación con Dios. La adoración comienza en nuestra vida diaria cuando mantenemos una conversación constante con Dios. Es impresionante cuando tienes una relación con una persona muy frecuente. Inclusive cuando tú contestas el teléfono y te habla alguien, conoces su voz porque estás acostumbrado a escucharla. La puedes distinguir sin necesidad de que estés un número o de que te hable otro número, la distingues. Y así es cuando tú tienes una relación muy fuerte o muy cercana con Dios. Tú empiezas cuando meditas en la palabra, tú aprendes a escuchar la voz de Dios. En Salmo 119, 105, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. La lectura en la palabra de Dios debe ser también diaria y a través de ella vamos a entender cuál la voluntad de nuestro Señor y nos vamos a acercar más a Él, ¿no? Hay que hacer un hábito diario en la oración, hay que hacer un hábito en la lectura de la palabra, en tener devocionales. No hay que limitar nuestra adoración solo a un servicio de ir a la iglesia a través de los domingos. Esto es constante, es toda la semana. Hay que evaluar nuestra adoración y hay que permitir que el Espíritu Santo guíe nuestra adoración, ¿no? Yo te invito a que medites en estos aspectos, ¿no? ¿Cómo estás adorando a Dios? ¿Lo estás adorando? Tu vida puede ser un olor fragante para Él. Todos estamos en un mundo caído donde donde va a haber situaciones que a veces o cometemos errores, ¿no? Pero independientemente de esta situación, vimos que Dios siempre con corazón contrito, humillado, siempre lo va a recibir. Y cuando ya conoces a Cristo, cuando ya estás en esta etapa de que lo conoces, de que ya forma parte de tu vida, de que ya le has dejado las riendas de tu corazón, a veces también tenemos que tener cuidado de no caer en una zona de confort, ¿no? Sino de seguir meditando en la palabra, de seguir buscándolo, de seguir teniendo nuestra vida de adoración y de seguir anhelando ser ese adorador que Jesús dijo, en espíritu y en verdad. Algo que no tiene que ver con cosas externas, que no tiene que ver con cosas que los demás vean que yo haga, algo que no tenga que ver con lo que yo pienso que es, sino con lo que dice la palabra, sino algo interno, algo que mi ser me diga, quiero que mi vida, Señor, te glorifique, ¿no? Quiero que mi vida te glorifique, quiero ser ese adorador, ¿no? Quiero ser ese adorador de espíritu y en verdad que tú quieres, Señor. Y que dice la palabra aquí, dice, a mí me llamó la atención, vamos a volver a leer el versículo, que dice en Juan 4, 24, voy a leer desde el 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y nosotros podemos ser esos adoradores que Él encuentre, ¿no? Y después dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces nuestra adoración es muy importante. Una excelente tarde.
llevamos hasta ti la palabra de Dios que reconforta y da paz y amor a cada uno de nosotros. Te esperamos en la próxima emisión. Gracias por sintonizar Palabras de Vida por Friedman Studio Top Radio, la radio que se escucha y se ve.